Agradecerte primero a vos por el hecho de poder hablar con nosotros y que nosotros podamos contar nuestra experiencia, principalmente de nuestro básquetbol, del que hace tanto tiempo que laburamos, y bueno, y tratar de dejar una charla productiva contando un poquito, más que nada, las cosas que se hicieron para llegar al éxito con un grupo de jugadoras extraordinaria, que creo que fue algo histórico para el básquetbol femenino del país. Y no solamente porque lo hicimos a lo largo de un torneo, sino porque pudimos tener la capacidad de hacerlo a lo largo de varios años, ¿no? De varios torneos. Pues yo voy a contar un poquito en reseña. Este grupo de jugadoras eh, que todos conocen, liderada por Paola Ferrari como capitana, ¿no? Y bueno, después juntaré el nombre, junto con Dani pondremos el nombre de cada una de ellas, ¿no? Empezamos en un proceso donde creo que el proceso empezó muchos antes de los logros que se tuvieron en este momento. Creo que fue un proceso que empezó en el 2005 con un grupo donde cada una de ellas, sacando Pau, que era un poco más grande, tenía 15, 16 años, y jugamos un par de sudamericanos, uno que se jugó acá en Asunción y otro que se jugó al otro año en Barquisimeto, Venezuela, donde el equipo fue tercero y fue subcampeón, donde se hizo un ciclo de entrenamiento casi de un año de duración, ¿no? Un año y medio, donde clasificamos un preolímpico, y creo que esto se vio resultado en este último proceso que arrancó en el AmeriCup 2017 de Buenos Aires, donde se le ganó a una potencia mundial de Juego Olímpico como era Cuba, donde nadie lo podía creer, donde le ganamos a México, y a partir de ahí sí fuimos poniéndonos objetivos bien grandes y bien claros, ¿no es cierto? Creo que este equipo, del momento de la preparación al torneo de Tunja, sabiendo que era clasificatorio para los Panamericanos y el AmeriCup, teníamos un objetivo bien claro, que era el objetivo de lograr una medalla. Por ahí estuvimos bastante cerca, ¿no? Terminamos en el cuarto lugar, pero siempre con la prioridad de lograr la clasificación. Ya teníamos en claro que no íbamos solamente a ver qué pasaba, sino íbamos a competir y a pelearle igual a igual a las grandes potencias y a poder salir, si podíamos campeones, ¿por qué no también campeones? Creíamos que estábamos capacitados porque era un grupo que venía trabajando con jugadoras que jugaban en el exterior, en Europa, en Argentina, en universidades de Estados Unidos, más jugadoras que estaban jugando acá que ya tenían bastantes sudamericanos encima, así que en normas generales creo que ese fue el objetivo que el equipo tuvo. Creo que tuvimos todo el apoyo que teníamos que tener, dentro de las limitaciones que todos conocemos de nuestro básquetbol, que bueno, que en el medio de cualquier preparación te encontrás con competencias o clubes o instituciones que no te quieren facilitar tus jugadoras, pero bueno, eso son cosas que suceden, pero por suerte encontramos un grupo de jugadoras con un gran compromiso que querían lograr cosas importantes, y creo que el gran mérito fue ese, ¿no? Al margen del laburo que nosotros podamos haber hecho, el gran mérito creo que estuvo del lado de las jugadoras que siempre creyeron que ya era momento de asumir la responsabilidad que teníamos de pelear cosas importantes, ¿no? Eh, Más que nada eso, en normas generales. No sé si antes que siga un poquito, si Dani o si Oscar, que fue Dani Cano, que todos le conocen, entrenador, que fue mi asistente, y Oscar Duarte, que fue el PF, quieren decir algo del tema, y si no, ya empezaríamos a desarrollar un poquito lo que armamos con la charla, contándole un poquito las etapas y la forma que fuimos armando el equipo y las diferentes situaciones en la parte técnica, táctica y física que fuimos utilizando, ya que íbamos a jugar un lugar que tenía 2.800 metros de altura. Dani. Bueno, Juan Pablo, buenas noches a todos. Yo voy a compartir una imagen para empezar a desarrollar el tema central, que es la preparación de este equipo en la primera instancia para el sudamericano de Tunja. Así que, bueno, vamos a abrir la pantalla para que comencemos a desarrollar eso, Juan Pablo. Sí, dale, Dani, dale, vamos contando un poquito todos los procesos que fuimos teniendo. Bien. ¿Se ve? No, no se ve, Dani. No se ve. Tírame a ver si puedo Un bajar yo segundito. acá. Un segundito. Ahí va. Dale. Bien.
Bueno, primero y principal, bueno, ya hablaremos más adelante de las situaciones del libro de juego, ¿no? Que realmente hablamos un playbook importante, pero bueno, primero, dentro de lo que, hablando con la gente de la Confederación, ¿no es cierto? Dentro de las cosas que teníamos, veníamos ya de un arrastre de un Americado 2017, donde, bueno, en este Americado había trabajado, que no quiero olvidarme, de Chachi Gómez conmigo como mi principal asistente, ¿no? Y ya teníamos una base de jugadoras y de un estilo, de una manera de juego, ¿no? En este nos planteamos también dar un salto de calidad, ¿no es cierto? Y bueno, lo primero es que cuando uno arma buenos procesos, tiene que armar buenos grupos de trabajo, ¿no es cierto? Nosotros dentro de lo que la Confederación nos podía brindar, creo que teníamos lo mejor que podíamos tener. Yo tuve la suerte de tener un entrenador como asistente, como es Dani, que es un entrenador que se puso del lugar de asistente, y eso también te da un salto de calidad al laburo que uno tiene que hacer. Oscar, que era nuevo en la materia, pero como PF, porque trabajaba en la parte más individual de las chicas y más en la parte física, fue bastante individualizado el laburo, lo iremos contando adelante. Bueno, un utilero que siempre tuvimos, y un fisioterapeuta como Ariel Céspedes, que realmente nos generaba todas las cuestiones de recuperación, eso, más gente, dirigentes que estaban a cargo nuestro, que realmente no nos dejaban faltar nada en ese tema. En ese sentido no podemos dar ningún tipo de excusa, ¿no es cierto? Bueno, particularmente en la primera reunión de cuerpo técnico, lo primero que teníamos que tener en claro era la filosofía de juego. Y yo, como hablaba con Dani, Dani era nuevo en esta situación, ¿no es cierto? Particularmente la buscamos entre nosotros, ya que la parte física es más enfocada por Oscar, pero igual Oscar participaba de eso, ¿no? Y lo primero que tratamos de ver, dónde estábamos, cómo estábamos y cuáles eran las características principales que nuestras jugadoras podían tener, ¿no es cierto? A mí me puede encantar jugar a 4 pases, 5 pases con un juego de acción de inside, pero nosotros no teníamos ese tipo de jugadoras. Primero conocer la idiosincrasia del paraguayo. Nosotros teníamos jugadoras paraguayas con un amor propio importante. No teníamos casi jugadoras de juego interior, no teníamos cómo acomodar la pelota en el juego interior en ningún momento, entonces teníamos que tomar como primera identidad de juego, tener en claro que nosotros queríamos ser un equipo defensivamente muy agresivo, un equipo que defienda diferentes tipos de situaciones en todo el campo, evitando que la bola llegue abajo del canasto con total comodidad, y después, a partir de esas situaciones de defensa, tratar de tomar réditos ofensivos a partir del ataque rápido. Íbamos a hacer un juego totalmente de riesgo, al margen de que teníamos ofensivas estacionadas, nunca íbamos a ceder de correr, tanto antes de gol, tanto en un recupero de balón, como una vez que la pelota que nos convertía en un gol, siempre de 0-8, la idea de nuestra armadora era sacar la bola con Jazmín y poder darle los primeros 0-8 un ataque rápido, y cualquier opción de tiro clara que tuviéramos la íbamos a tomar, porque creíamos que era la manera más fácil de poder competir, ¿no es cierto? No sé si, Dani, querés compartir algo en esa situación. No, indudablemente que está bien claro. En el caso específico mío, que era mi primer trabajo de asistente en una selección de Paraguay, entonces me encontré con un grupo bastante homogéneo que necesitaba pulir algunas cosas. Como dijo Juan Pablo, dependíamos mucho también de las prioridades que tenían, y bueno, pudimos solucionar y paliar todo eso. Nosotros nos habíamos planteado ciertos objetivos, y esos objetivos los va a dar Juan Pablo un poquito más adelante. Yo creo que es importante el trabajo realizado por el profesor Oscar, que la verdad que nosotros sabíamos que teníamos poco tiempo, teníamos como mucho 30 entrenamientos, y ahí teníamos que meter todos los partidos amistosos. Bueno, primero y fundamental, teníamos que buscar un equipo con identidad, como dijo Juan Pablo, pero sin abandonar las características de cada una. Entonces teníamos que encajar algunas cosas apuntando directamente al partido inicial. Nuestro objetivo era ir partido a partido, pero bueno, sabíamos que Chile iba a ser lo principal y fundamental en este sudamericano, el que nos iba a abrir la puerta para empezar a soñar. Y bueno, se comenzó el trabajo, y bueno, ahora Juan Pablo va a explicar las 3 partes donde nosotros estuvimos apuntalados, las 3 etapas donde nosotros estuvimos apuntalando la idea
y las situaciones de juego que creíamos que era lo más conveniente para el equipo. Era un cuerpo técnico, más allá que éramos pocos, pero éramos muy abiertos a la hora de dialogar. Entonces fuimos delineando, reunión tras reunión, cuál iba a ser nuestro patrón de juego. Obviamente que ya tenían una idea, una identificación de juego, pero necesitábamos hacer un poquito más explícito el trabajo y tratar de apuntalar las cosas buenas y las cosas que sabíamos que podían ser un déficit, tratar de subsanarlo con una buena defensa, o obviamente con las tendencias individuales, tanto defensivas como ofensivas, que nosotros necesitamos paliar como equipo. Bien. Así como dijo Dani, ¿no es cierto? Pasando un poquito al segundo punto, ¿no? La primera idea que nosotros tuvimos en esa reunión, bueno, antes de empezar a trabajar teníamos que tener en claro los objetivos que nosotros queríamos en cada uno de los aspectos del juego, tanto en el aspecto defensivo, en la parte técnica-táctica, en la parte ofensiva, técnico-táctico, y en la parte física, porque consideramos que al jugar en 2.800 metros y por experiencia propia también, de haber jugado con las chicas en otros torneos, la parte física, por menos tiempo que tengamos, la parte de gimnasio y esa parte física que después le va a contar Oscar, consideramos que era fundamental, ¿no es cierto? A partir de ahí sí hablamos bastante con Dani y sí generamos una situación de un libro de juego y un playbook, tanto defensivo como ofensivo, con diferentes tipos de opciones que por ahí Dani después va a empezar a detallar más específicamente, ¿no? Pero para empezar, para tener un punto de avance, ¿no? Yo creo que para tener un punto de avance, y lo digo para cualquiera, ¿no? En cualquier trabajo, en cualquier opción de selección o lo que sea, primero tienen que tener en claro para dónde quieren ir y tienen que tener bien claro el libro de juego y la forma y el estilo y la identidad que quieren del equipo, porque si uno va emparchando a medida que va jugando, las cosas son más complicadas de hacer, ¿no es cierto? En cuanto a los tres objetivos, la defensa, en nuestra defensa tuvimos algunas reglas importantes, por ahí teníamos más cantidad, ¿no es cierto? Pero bueno, más que nada, las reglas más importantes que nosotros teníamos como norma era evitar puntos de ataque rápido, sabíamos que éramos un equipo chico y que si nosotros no permitíamos que nos puedan correr íbamos a sufrir en demasía. Si íbamos a regalar algo, íbamos a regalar el juego interior, pero no íbamos, o por momentos que sabíamos que teníamos una debilidad, ¿no? O el tiro a 3 puntos contestado, pero no queríamos regalar ataques rápidos, ¿no? Un buen control del 1 contra 1, tratar de ser agresivo en el 1 contra 1 en todas las posiciones, con todos los tipos de jugadoras, ya que más adelante al explicarle las reglas defensivas que teníamos y las diferentes variables de los pis directos o indirectos, jugábamos con muchos cambios en muchas posiciones, ya que éramos muy parejos de estatura y considerábamos que teníamos que ser agresivos en la situación 1 contra 1. Mucho compromiso en el rebote, teníamos que hacer mucho laburo de rebote, porque si no podíamos bloquear íbamos a sufrir en demasía. Y tener bien claro que si queríamos competir no podíamos dar más de 70 puntos por juego, o sea, 17 por cuarto, y bueno, en línea general era eso. Después teníamos un par de detalles más que tenía que ver con porcentaje, pero la idea también no es llenarnos de cosas, ¿no? En el punto ofensivo también, ¿no? Empezamos a tratar de hacer una estadística más que nada. Teníamos reglas ofensivas, como le expliqué anteriormente, pero yo le pedí a Dani que haga una estadística más o menos de los últimos torneos que habíamos jugado, la AmeriCup, que vea un poquito los de Sur, y que vea más o menos cuáles eran las tendencias ofensivas que podíamos tener a nivel de número frío. Y bueno, y Dani más o menos le va a ir explicando un poquito por qué planteamos estos tipos de situaciones en ofensiva, ¿no, Dani? Sí. Voy primero a la parte defensiva. Nosotros sabíamos que lo fundamental en esto era más que nada la defensa del balón. Si nosotros conseguíamos defender regularmente bien el balón, evitando que la jugadora que le tocaba defender juegue cómoda, nosotros sabíamos que teníamos amplias posibilidades de hacer bien las cosas. Después, aparte de controlar el 1 contra 1, teníamos que contestar los tiros en un 50% mínimo, no hacer falta en los lanzamientos y un buen box out. Nosotros sabemos que el rebote era vital para nosotros, porque los rebotes ofensivos nos destruyen. Sabíamos que nos iban a destruir como defensa y sabíamos que el trabajo defensivo tenía que culminar con nuestro rebote, por una cuestión simple y lógica, ¿cierto?
nosotros queríamos evitar entrar en la duda del rebote, porque una vez que te dominaron, como nos pasó el último partido con Colombia, que tenía 4 jugadoras por arriba del 1,95 m, nos pasó en un momento con Colombia, más allá que dominamos el 70% del juego, sabíamos que era algo vital. Y después dábamos un poquito de hándicap al otro equipo, sabiendo que teníamos un poderío ofensivo, con buenas tiradoras de 3 puntos, con un juego bien versátil, con situaciones de juego bien establecidas para que la pelota pueda circular y terminar con un buen lanzamiento. Entonces los 17 puntos que permitíamos por cuarto parecían muchos. Entonces los partidos que fueron los que mejor pudimos trabajar contra Chile, contra Venezuela, y bueno, hubieron cuartos de 9 puntos, de 11 puntos. Entonces la parte defensiva fue, creo yo, fue lo mejor que tuvimos en ese torneo. Obviamente que lo plasmamos con un buen ataque. Después en ofensiva los objetivos de los 35 rebotes nos permitía tener más situaciones ofensivas en donde nosotros podíamos primero tratar de correr. No podíamos convertir y sabíamos que teníamos el juego de llegar jugando, desde el pick and roll, desde los reversos de balón para volver a jugar un pick and roll central o lateral. Y bueno, y ahí comenzaba el trabajo desde los sets. Entonces pusimos las 15 asistencias globales como objetivo y terminamos ese torneo con más de 15 asistencias. Creo que fueron 17,6. Después, tratar de evitar las pérdidas, y más que nada las pérdidas en primera línea, que es lo que a nosotros sabíamos que nos iba a poder costar mucho contrarrestar. Entonces, si eran pérdidas que nos permitan, por lo menos, en ese momento se podían hacer faltas tácticas todavía, hacer una falta táctica o un buen balance después de la pérdida. Pero en primera línea, la idea era no perder. Y bueno, gracias a Dios, no tuvimos problemas con eso. Y después los objetivos de los porcentajes. Nosotros sabemos que dependíamos mucho de los lanzamientos, entonces fue muy ambicioso el proyectar los objetivos de acuerdo a los porcentajes. Por ejemplo, queríamos tener el 55 o más de 2 puntos, el 35% o más de 3 puntos, cosa que se logró en ambos rubros, y creo que el único que estuvo ahí un poquitito más flojo, que estuvimos por el 70 o el 69, fue en los tiros libres. Pero bueno, nos sirvió para ir delineando eso. Juan Pablo. Sí, en cuanto dice Dani a las cuestiones de los porcentajes y eso, más adelante cuando les contemos el desarrollo de los juegos y la parte que por ahí más ustedes quieren escuchar de los entrenamientos, donde hacíamos muchos ejercicios de final de práctica, de tiro libre de competencia, perdemos una semifinal por bajar un porcentaje de 60% con Argentina. Perdimos un juego en un cierre, imagínense. Lo importante que muchas veces son ciertos aspectos de juego y los números fríos lo dicen. Y bueno, siguiendo un poquito, después nos planteamos algunas cosas en la parte física, ¿no? Con Oscar. Ahora Oscar en líneas generales le va a hablar y después cuando hablemos de la etapa le va a hablar cómo lo fue trabajando, ¿no? Pero son cuestiones físicas que tenían que ver con nuestra identidad y con nuestra forma de que queríamos jugar, y en el lugar también donde íbamos a ir a jugar, que era un lugar con altura, así que poquito Oscar muy rápidamente le va a estar explicando ese tema. Oscar. Buenas noches, profes. ¿Se me escucha ahí? Sí, se escucha. Bien, antes que nada, muchas gracias ahora por el espacio. Y nada, era contarle un poquito de cómo había iniciado la selección entrenando conmigo, ¿verdad? Que se habían preparado justamente para unos juegos a Cochabamba, donde habían ido a competir y donde también había altura, ¿verdad? Y pese a eso trajeron una medalla de bronce, pero sufriendo las consecuencias de eso, ¿verdad? Entonces hubo ahí un déficit del cual teníamos que mejorar. Y nada, pudimos juntarnos con el plantel de cuerpo técnico, evaluar esas condiciones y ver qué respuesta podíamos encontrar a eso, ¿verdad? Y nada, teníamos, como dijo el profe Dani, 30 días o un poquito más de entrenamiento. Y nada, coordinamos con el profe Dani y Feliu de darme primero a mí las 2 semanas para darle un poco más de intensidad a la parte física, ¿verdad?
tratando de que lleguen de la mejor forma a esas condiciones, ¿verdad? Sin dejar de lado el básquet, sin interrumpir eso, y además de que trabajamos mucho en la parte individual, como decía el profe, porque algunas venían de un torneo diferente, otras estaban o paradas, o el torneo estaban jugando menos partidos, menos tiempo, menos minutos, entonces teníamos que igualar eso para que todas lleguen en las mismas condiciones, ¿verdad? Nada, era el trabajito de fuerza y de resistencia, nosotros trabajábamos en el gimnasio, hacíamos un turno en el gimnasio a la mañana, y luego la parte más de resistencia, cosas así, trabajábamos en cancha. Los trabajitos de prevención de lesiones trabajamos en conjunto con el fisioterapeuta que es Ariel, ¿sí? Ariel Céspedes, y con él estábamos, que él ya tenía muchísima experiencia, viene trabajando hace 10 años en el tema de básquet, entonces sabía qué camino seguir, entonces armábamos un plan de estrategia y seguíamos eso, ¿verdad? Lo que era para mejorar la recuperación post partido, algo que ya veníamos aplicando en los entrenamientos, como venía diciendo, teníamos pocos tiempos, o sea, pocos días de entrenamiento, entonces teníamos que dar el 100% y estar al 100% para el día siguiente. Entonces utilizamos métodos de crioterapia, de masaje, de electro, todos los métodos posibles, ¿verdad?, más eficaces para poder recuperar a las chicas al 100%. Y eso fue básicamente lo que pudimos lograr con las chicas, ¿verdad? Bien, Oscar, gracias. Bueno, siguiendo un poco, ya después vamos a ir más que nada mostrándole la parte que por ahí más les va a gustar o más les va a interesar, que es cómo fuimos trabajando y qué cosas fuimos haciendo en cada etapa, al margen de que, bueno, hubiera estado bueno hacer esto en una cancha de básquet y mostrarlo con jugadores, pero bueno, eso será para más adelante, ¿no? Pero por lo menos sí tratar de que ustedes vean realmente que acá se pueden hacer bien las cosas al margen de la diferencia por ahí de infraestructura o de estructura que tenemos con otros países, ¿no? Después de eso, del plan de trabajo, nos reunimos y tuvimos bien claros los planes de trabajo semanales. ¿Cuáles eran los objetivos bien claros que íbamos a plantear en cada acción, ¿no? Necesitábamos saber, porque el tiempo no era muy largo, a qué le íbamos a enfocar, ¿no es cierto? Sabíamos bien que íbamos a enfocar a trabajos físicos, como dijo Oscar, funcionales, aeróbicos o anaeróbicos, trabajos de prevención, de movilidad, de coordinación, etcétera, ¿no? Y también en la parte técnico-táctica, cuál era lo que íbamos a laburar, ¿no? Trabajar en la parte defensiva, qué aspectos y qué desarrollo y cuánta cantidad de normas queríamos dar en cada una de las acciones defensivas para tener bien claro y cuáles eran las opciones, o sea, y a cuánta cantidad de opciones defensivas íbamos a utilizar, porque no íbamos a defender solamente individual, sino la idea era defender presiones en media cancha, en toda la cancha, defensas match-up pura o defensas zonales con ajuste, para tratar de confundir y que los equipos contrarios no puedan tener la tranquilidad para explotar lo que más tenían de ventaja con nosotros, que creo yo que era el juego interior, ¿no? Principalmente los primeros juegos que sabíamos que era importante para encontrar la clasificación. Y después sí, aparte de los trabajos de técnica individual, que lo hacíamos, que vamos a explicar cómo lo íbamos haciendo, que estaba a cargo más que nada de Dani, el scouting de los rivales, digamos, ya Dani, yo le pasé los rivales, ya teníamos las zonas y ya fuimos recabando información, recabando diferentes acciones individuales de cada una de las jugadoras y armando playbooks de los equipos contrarios para que no generara ningún tipo de sorpresa, al margen que no le íbamos a ir mostrando todavía a las jugadoras, sino recién a la hora de llegar al lugar de competencia, íbamos teniendo esas reuniones, considerábamos que era muy importante para no dejar nada al azar, ¿no es cierto? No sé, Dani, a Oscar, algo ahí. Sí, obviamente una vez que tuvimos el fixture, ya sabíamos que debutábamos con Chile, sabíamos que Chile tenía un poderío de altura importante, que se basaba mucho en lo que generaban las internas a través de situaciones de alto-bajo, y obviamente que gozaban del tiro cómodo porque nosotros sí o sí teníamos que comprimir en las ayudas en esas situaciones. Después, obviamente sabíamos que tenían algunas falencias, esas falencias fueron claves para nosotros a la hora de dictaminar un estilo de juego para contra ellos. En el scouting detectamos que tenían muy mal balance defensivo, ese partido terminamos con 22 puntos convertidos de ataque rápido, que a la postre fue lo que inclinó la balanza, más que nada desde el inicio del juego, que nosotros
dominamos prácticamente desde el inicio. Y así fuimos partido a partido. Brasil nos tocó segundo también, después lo vamos a mostrar un poquitito de lo que habíamos preparado para Brasil. Y obviamente que ya sabíamos que el partido central, lo que nosotros íbamos a buscar, estaba contra Venezuela, que tengo también las imágenes de ese scouting para mostrar un poquitito. Y bueno, respetando siempre nuestra regla defensiva, que era lo que más estábamos buscando desarrollar. Nosotros sabíamos que teníamos que tener mínimamente 3 o 4 defensas de las cortinas directas, ya sea en set o en transición. Después teníamos que saber defender muy bien las situaciones de balón interior a través del triple post, de las cortinas diagonales y obviamente de la salida de tiradores, que era lo que nos podía llegar a complicar, porque abrían las defensas y a través de esa apertura de defensas podíamos recibir puntos desde el balón interior. La verdad que muy poco tuvimos problemas, salvo con Colombia, como que el local, el último partido, y después lo cumplimos a rajatabla. Las salidas de tiradores sabíamos que nos iban a generar cosas, entonces muchas veces para desconcentrar entrábamos en situaciones de cambios tempranos, desafiando un poquitito al rival a través del mismatch. Por ejemplo, sabíamos que con Paola y las dos que estén jugando interna, Paola, Carolina o Cari, o alguna que esté Tamara. ingresando desde la banca, sabíamos que podíamos cambiar y entonces con eso seguir nuestra regla defensiva a través de los cambios, ya sea en forma directa o en forma múltiple. Sí, Juan Pablo. Como dice Dani, así mismo, ¿no? Pero bueno, para hacer todo esto, primero teníamos que el lindo en la teoría, ¿no es cierto? El tema era cómo lo preparábamos, ¿no? Y cómo lo convencíamos. Todos nosotros conocemos muchas veces la mentalidad del jugador paraguayo. Nosotros, la verdad que encontramos un grupo de jugadoras muy, muy crecidas, muy mentalmente, muy por encima de lo que podíamos esperar, en el sentido de que ya querían ganar, ya no iban a perder su tiempo, ¿no? Y también tuvimos unas situaciones de chicas jóvenes que todavía no tenían en claro qué era jugar en la selección, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo primero que tratamos de plantearnos es qué queríamos, los planes de entrenamiento. Bueno, lo dividimos en 3 etapas, ¿no? Y fuimos haciendo microciclos de 10 días, 8 días más o menos. En algunos momentos, por lo menos, no teníamos el doble turno porque las chicas muchas veces tenían algunos compromisos en la primera semana, entonces la parte física le dábamos mucho énfasis en el tema de gimnasio, que ahí lo va a ir explicando Oscar, ¿no? Pero lo que nosotros sí planteamos, y lo que yo planteé como entrenador, desarrollar en la primera etapa es decirle, juntándome mucho con Dani, decirle, bueno, vamos a dejar un poquito de lado el tema de las... En defensa no queremos trabajar ningún tipo de acciones de cortina. Vamos a tratar de evitar la confusión con las acciones de cortina y tener bien claro la construcción de nuestra defensa individual en los aspectos. Primero, la defensa al balón. Cuando hablamos de defensa al balón, hablamos de la defensa al balón en las diferentes posiciones, sean posiciones interiores o inside, o posiciones exteriores, ¿no? Sean en 3/4 de cancha o en toda la cancha, ya que le íbamos a plantear. Entonces tratamos de darle mucho énfasis a la defensa de la presión al balón, a la defensa de la jugadora sin balón, ¿no? Principalmente la jugadora en el lado fuerte del balón, tratando de jugar línea de pase para evitar que nos reciban la pelota en lugares muy cómodos donde nos pudieran pasar fácil o tomar un buen tiro. Entonces tratábamos de dejar la bola a 8 o 9 metros del aro. Y sí, en la parte de la defensa de las rotaciones básicas de ayuda, ¿no? Yo de mi parte, yo me dediqué un poquito más a esa situación, ¿no es cierto? Y en todas esas situaciones tratamos de armar ejercicios o drills que sean mixtos también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora se puede mostrar, ¿no es cierto? Pero bueno, teníamos un par de drills que jugábamos en tríos o en quintetos, ¿no? Y trabajábamos el lado fuerte y el lado débil del balón con una acción de una penetración, de una acción real de un juego, una ayuda, una rotación. Y agresivo en situaciones de línea, dejando los cortos y el lado débil, pero no un tipo de énfasis particularmente a la parte ofensiva, a la parte de las cortinas, ¿no? Directo e indirecto lo dejamos un poquito para más adelante, por lo menos en la segunda etapa de laburo, y si en la parte ofensiva trabajando mucho
con los espacios. Bueno, vamos a dejar un poquito a la bola, a los spacing, a las continuidades. Entonces empezamos del 2x0, 3x0 al 4x0, trabajando todas las continuidades, todos los spacing que podíamos tener. Y también dándole mucho énfasis a la construcción de contraataque en contra cero y también con marca, ¿no? 3x2, 2x1, en acciones mixtas de defensa ofensiva. Entonces, creo que las primeras 7, 8 prácticas tuvieron que ver con esos tipos de situaciones. Y aparte de las acciones de los fundamentos individuales y la parte física que ahora dejo a cargo de Oscar y de Dani, ¿no? ¿Dani? Dale, Oscar, dale, Oscar. Nada, nosotros teníamos que, como dije hace rato, tratar de llegar de la mejor manera a la altura donde el esfuerzo y la recuperación es el doble de a una altura normal, vamos a decirlo, donde están acostumbradas las chicas a jugar. Entonces, como no podíamos hacer doble turno de básquet, los profes se encargaban ya a la tarde de eso, a la mañana y mediodía se quedaban conmigo las chicas y trabajaban de forma individual, ¿verdad? No tenía que producir demasiado desgaste físico como para que las chicas puedan llegar bien y poder entender y practicar todo lo que los profes le planteaban. Entonces, tenía que ser muy cuidadoso con eso. Y mi objetivo principal era que tengan esa tolerancia a la acidez y esa mayor recuperación, ¿verdad? Entonces, le damos mucho trabajo de resistencia, utilizamos muchos trineos, ya luego en la cancha, con el permiso, hablamos, lo estudiamos con el profe de implementar con las chicas, ponerle bucal, que puedan entrenar con eso para que haya una menor captación de oxígeno, entonces que ellas sientan que se están esforzando el doble con un simple trabajito, ¿está bien? Y entonces íbamos mezclando eso físico y técnico ya, y lo que era ya recuperación, hacíamos con suplementaciones, ¿verdad? Tomaban creatina y proteína y una buena alimentación, que la licenciada Lauri Rojas nos iba apoyando, que es del Comité Olímpico, la nutricionista, ella nos iba guiando siempre, entonces nos ayudaba porque es muy importante la parte de la alimentación para la pronta recuperación y para que uno pueda llegar de la mejor manera, ¿verdad?, al siguiente entreno y qué decir al siguiente partido donde el esfuerzo es mucho mayor todavía. Y nada, no teníamos la altura, entonces teníamos que ponernos fuertes, agresivas, saltar más alto, correr más rápido, frenar, cambiar de dirección. Y esos eran los puntos que tocábamos dentro del gimnasio y en la cancha. Y en la parte de recuperación, que es súper importante de lo físico, Ariel, que se portaba, que terminamos los entrenamientos y hacía sesiones de horas de masaje, ¿verdad? Y lo mismo en la crioterapia. Hablábamos con las chicas del descanso, la importancia del descanso, como decía, de la buena alimentación y de entrenar. O sea, ahí no había un día que podíamos perder, un día de entrenamiento que podíamos regalar. Estábamos con selecciones de otro nivel que vienen meses y meses entrenando, y entonces teníamos que ponernos a punto, y eso fue lo que fuimos a demostrar, ¿verdad? Por todo el esfuerzo que consiguieron las chicas en el corto plazo, pero como estuvo todo bien planificado, estuvo todo bien estudiado, pudimos conseguir, ¿verdad? Con el esfuerzo del cuerpo técnico y de las chicas que dieron su 120%. Bien, nosotros, una de las cosas que sabíamos que iba a ser importante, todo el trabajo de las formaciones que íbamos a usar, ya que no podíamos tener un equipo que juegue con 2 pivots. Nosotros sabíamos que teníamos que tener una formación bien abierta, de 4 por fuera y 1 adentro. Entonces ustedes van a ver en el playbook, en todo lo que aparte del juego por concepto, cómo nos parábamos. Sabíamos que Karina Peña, o Rocío Infran, o Adela Cárdenas iban a hacer el trabajo de internos solos, y hasta por momento llegamos a jugar con 5 jugadores abiertos. Una de las cosas que se le presentó en toda la primera semana fue la ocupación de espacios, el spacing fue fundamental a la hora de jugar, y los comportamientos a través de las penetraciones, de los pases, y cómo sacar ventaja a través de eso. Nosotros sabíamos que íbamos a tener una jugadora que iba a llevar toda la atención defensiva, entonces a través de eso sabíamos que en algún momento iba a quedar alguna jugadora sola, porque a Paola le iban a doblar en todo momento, entonces nosotros empezamos a buscar las situaciones que mejor nos dejen. Por ejemplo,
a través de las penetraciones. Acá se ve en este gráfico que estamos viendo acá, cómo hay una penetración y cómo debía comportarse Karina de acuerdo a eso. Obviamente que a veces Paola tenía que salir y jugar contra dos, entonces le dimos mucho valor a las situaciones de continuidad, y para eso tuvimos que enfocarnos mucho en esto, en todo lo que sea el trabajo conceptual, de acuerdo a las penetraciones, de acuerdo a los cortes, y cómo sacar una ventaja redituable a través de eso. El reordenamiento para nosotros era fundamental, poder saber que si hay una penetración del mismo lado, el comportamiento de la jugadora que está en ese lado, que no tiene el balón, sabíamos que iba a ser clave. Entonces, como ven en este primer gráfico, hay una penetración de, por nombrarla a Paola, y sabíamos que Carolina cada vez tenía que moverse en función a lo que hacía Paola, para dónde iba. Entonces, se movía a la espalda de lo que hacía la penetradora. Después, cuando el balón ingresaba a interior, ¿cómo nos íbamos a comportar? Porque sabíamos que en todo momento íbamos a jugar uno contra uno. Entonces, ¿cómo trabajábamos del lado contrario, del lado débil? Y así fuimos trabajando toda esa primera parte hasta llegar a las cortinas directas, que era lo que buscábamos, desde el lado, porque teníamos buenas jugadoras de cortinas directas, como Jazmín, como Matu, que nos iban a dar cosas, y poder gozar del tiro de 3 puntos de Tamara, de Paola, y obviamente que de Carolina a pie firme, con tiempo y espacio, pudiendo castigar desde ahí. Entonces para nosotros fue fundamental de que ellas entiendan cuál era el mensaje. Y los conceptos, por ejemplo, acá ven en un gráfico, dice fijar, ¿qué íbamos a hacer del lado contrario? Cuando la pelota ingresaba y la jugadora estaba súper defendida. Entonces sabíamos que teníamos que trabajar a través de los cortes, porque automáticamente en las cortinas iban a haber cambios defensivos. Juan Pablo. Sí, así mismo, como cuenta un poquito Dani, ¿no? Teníamos bien claro las tendencias de nuestras jugadoras y también teníamos muy claro que en muchos momentos íbamos a jugar con 5 jugadoras bajas. En muchísimos momentos del juego dejamos de jugar con las internas y jugamos con Tami y con Caro en el juego interior, ¿no? Y eso nos generó mucha abertura, y para eso teníamos que tener mucha dinámica y mucha rotación de bola y muchos juegos sin balón para ocupar los espacios y tomar tiros solos, ya que los demás equipos jugaban con muchas situaciones de cambio con nosotros y teníamos que tener lectura para situaciones de mismatch, ¿no? Bien, pasando un poquito a la segunda etapa, ¿no es cierto? Ahí sí ya empezamos a darle un poquito más de bola a otras cosas, ¿no? Primero y principal, en la parte defensiva empezamos a jugar con todas las reglas que había, ¿no? Empezamos a jugar con todas las acciones de las cortinas directas. Teníamos una regla general, que era una situación de show o un step largo, ¿no? Porque creíamos que podíamos ponernos mucho más agresivo al balón y eso nos iba a generar un poquito de alejar la pelota y que la pelota no juegue con mucha comodidad. No le dábamos tanto caso en un primer momento a las situaciones de cambios defensivos, al margen de que íbamos a jugar con muchos cambios, como explicó hace un ratito Dani, porque creíamos que era lo más sencillo de poder solucionar, ¿no? Pero sí necesitábamos tener 2 o 3 reglas de los pick and roll para complicar a los contrarios, ¿no? Entonces tomamos un par de lecciones, tomamos un show agresivo o un step agresivo en el eje, empezamos a tomar unas acciones de fondo a 45, ¿no? Donde por ahí creíamos que podíamos tener un problemita si no nos entrábamos rápido en la zona del lado débil del balón. Y después, como explica, un poquito de push, que es empujar, un poquito pasar por detrás, y todos esos tipos de drills los llevamos adelante en 3x3, en 4x4 y en 5x5, desmenuzando un poquito nuestras situaciones, nuestras acciones ofensivas y aprovechando el tiempo para trabajar en ambos aspectos y en ambas cosas del juego. Pero sí considerábamos que teníamos que ser agresivos todo el tiempo al balón. Eso en cuanto a las cortinas directas, ¿no? Muy rápido, ¿no? En cuanto a las cortinas indirectas, sí jugábamos en 2 reglas, creíamos que si estábamos muy cerca de la bola, jugábamos en una acción de seguidor más show, del jugador que defendía el cortinador, más un salto horizontal de la jugadora que defendía el balón, para evitar que nos tomen ese rulo hacia el canasto. Siempre y cuando había un rulo con la jugadora con el balón, era un switch permanente, tomando por delante al poste bajo, ¿no es cierto?
pero tratábamos de alejar la recepción en lo más lejos posible del balón, ¿no? También con diferentes tipos de dribles, como ustedes pueden ver. Bueno, no, como les dije anteriormente, no podemos mostrar esos tipos de dribles, y sí tratábamos de tener claro cuáles eran las acciones. Si la bola estaba lejos, jugábamos con un espacio, cortábamos la acción de la ofensiva, como dice ahí, cortábamos la acción de la cortina, pasábamos por arriba y dejábamos la salida al tiro abierto. Y si era cerca, jugábamos un seguidor bastante agresivo, pero siempre teniendo la regla de buena presión a la bola, ¿no? ¿No es cierto? Creo que era fundamental dejarles con mucha claridad las diferentes opciones. Cuando hablamos de cortinas indirectas, también trabajamos lo que era la salida de los doble stack, cómo lo íbamos a defender. En acciones de 4 contra 4, trabajamos la salida de cómo íbamos a defender los back pick, ¿no? Si íbamos a switchar o si íbamos a chequear y pasar por arriba. También trabajamos la salida de las cortinas simultáneas, ¿no es cierto? Y también mucho la salida de las cortinas de cuerno, que todos deben conocer, que es uno donde están los dos pick and roll abiertos arriba, ¿no? Que por ahí habíamos visto que Chile jugaba con muchos de esos tipos de situaciones. Entonces nosotros teníamos que, por más que no digamos a las chicas, teníamos que tener bien claro esos tipos de laburo, que después vamos a aplicar tácticamente como lo hacíamos. Por eso también que nos habíamos planteado, ¿no? Cuando hablamos de un trabajo de cuerno. A ver, Dani, si tenés un poquito de cuerno, de nuestros cuernos para mostrar un poquito. Lo que yo habíamos planteado con Dani en las situaciones de los cuernos era jugar un push, que es empujar y pasar por detrás en la primera acción, y ser bien agresivo en la línea de pase a la pelota, a la otra grande que entra del otro lado, ¿no? Creo que a partir de ahí teníamos que evitar la recepción o que la recepción sea lejos, ¿no? Y a partir de ahí no dar opciones de high-low, ¿no es cierto? Después en el scouting, cuando mostremos el scouting de Chile, cuando había las acciones de high-low, nosotros largábamos a la jugadora a las aleras de los lados de los corners para meterse bien profunda, y le regalábamos el pase de los corners para evitar que nos castiguen con Xiomara en las acciones de high-low. Un ejemplo estoy poniendo, ¿no es cierto? Por eso también le damos bola a esos tipos de trabajo, y después miles de variables que puede encontrar, cambios múltiples, etcétera, ¿no? Y en cuanto a la acción, eso fue. Dani, ¿querés agregar algo en la acción defensiva de la cortina? Y si no, sigo con lo ofensivo. No, está bien definido, que nosotros buscábamos que en las cortinas indirectas no hayan cambios, no así en las cortinas directas, que por debajo de los 8 segundos sí buscábamos que cambiar para generar que en ese mismatch no nos puedan sacar una ventaja interior, que siempre busquen la ventaja perimetral, donde era que nosotros con una formación básica lográbamos los objetivos, más que nada llevándolo al equipo contrario a no buscar el balón interior, siempre buscando romper del 1 contra 1, que era nuestra mejor arma defensiva. Entonces sacamos mucha ventaja en ese torneo con eso. Ok, buenísimo. Y bueno, la parte física ya más o menos explicó un poquito Oscar, ¿no? La idea era seguir trabajando en la parte del gimnasio y en la parte preventiva. Oscar, no sé si querés agregar algo en esa segunda etapa de la parte física. Nada, profe, ahí ya trabajamos más lo que era en prevención de lesiones, hacíamos trabajitos de activación, algún trabajito de fuerza, pero ya como para enfocarnos al 100% en lo que era básquet, ¿verdad? Sin dejar de lado la parte física, pero ya era cuidando a las chicas para que lleguen de la mejor manera. Okay. Bien. Juan Pablo, sí. está más que claro que nosotros todas las cosas que íbamos haciendo se lo presentábamos en un libro de juego que constantemente se iba actualizando. Por ejemplo, acá en el gráfico se ve bien defensas del pick and roll. Nosotros sabíamos que cuando decíamos azul era un step corto, un step con recuperación, obviamente de acuerdo a lo que hacía el otro equipo o a la formación que presentaba. Si jugaba el pick and roll en el eje en 60 grados o directamente lo jugaban 45. Nosotros sabíamos nuestro comportamiento y cómo íbamos a rotar y quién iba a tomar la caída, porque ese era uno de los temas. Cuando hacíamos el step, teníamos que tener en cuenta quién iba a tomar la caída. Por ejemplo, el primer tiempo contra Brasil, que tenía jugadoras muy dominantes, que juegan en Europa, que sabíamos que íbamos a tener problemas con la caída, nosotros entrábamos en cambios múltiples, lo que significaba que en algún momento el mismatch iba a tener su desventaja para nuestra defensa. No fue así. El problema ahí, ese partido fue otro, ¿cierto? Después, sabíamos
que cuando decíamos verde era todo cambio. Algunas situaciones nosotros dijimos, de acuerdo al scouting, bueno, en este sistema, el sistema 2 de Venezuela, todos entramos en cambio, porque Venezuela tenía esa característica también de tener 5 jugadoras en cancha siempre con tiros de 3 puntos. Entonces, nosotros tratábamos de contrarrestar eso con los cambios defensivos. Cuando decíamos rojo, hacíamos un trap, ya sea en todo el perímetro. No así si jugaban por debajo de la línea de tiro libre, porque sabíamos que ese atrape nos iba a generar un reverso y en el reverso íbamos a quedar muy desparejos o en desventaja numérica. Después, las cortinas, por ejemplo, el suelto, nosotros sabíamos que podíamos abrir líneas de pase jugando eso, pero nuestra idea siempre fue jugar 5 contra 5. Y obviamente cuando decíamos negro era fondo, y en el fondo bien agresivo, casi un atrape, pero siempre por arriba de la línea del tiro libre. ¿Está Juan Pablo? Sí, así mismo como dice Dani, todos estos tipos de opciones, ustedes dirán, bueno, pero son mucha cantidad, ¿no es cierto? Pero nosotros tratamos de, a partir del scouting, de darle toda la información posible. Teníamos normas generales, que eran normas que el equipo tenía habitualmente, ¿no es cierto? Como la ayuda del último hombre, ahora está de moda llamar el LAX, ¿no? Y el NET en el siguiente, pero la ayuda del último hombre en las acciones de las caídas de los pick and roll a 45 centrales, ¿no? Teníamos normas, pero teníamos que darle una cantidad de información a las jugadoras importante para la hora de empezar a planificar juego a juego, las jugadoras ya hayan visto y ya hayan entrenado esos tipos de acciones del juego, ¿no? Y como dice Dani, tratar de tenerla trabajada, y en esas semanas sí nos dedicamos un poquito a eso, ¿no es cierto? Sin prestarle atención a ningún tipo de defensas alternativas, porque queríamos fijar esos tipos de conceptos para potenciarnos nosotros defensivamente, y también, como hablamos, teníamos bien claro el scouting. En cuanto a la situación ofensiva, ahí sí ya empezamos a trabajar un poquito el tema de los sets, ¿no? Ya teníamos planificados sets que venían haciendo ella de antemano y algunos sets nuevos que pusimos, ¿no? Y sí, la idea general del laburo en ese momento fue, la primera parte del laburo la tomaba Dani, con situaciones de menuzamiento de esos sets, en las salidas de cortinas, cómo tenían que salir de un pick, cómo queríamos que salgan de acuerdo al set ofensivo que trabajábamos, si íbamos a trabajar un pick and roll, cómo queríamos que ataquen el pick and roll, cómo queríamos que salgan de una cortina directa, o de un doble stack, o cómo salir a una acción de un triple post, ¿no es cierto? Entonces, toda la primera parte era contra 0, un trabajo de Dani, después ya entrábamos más a desmenuzar el 5 contra 0 y 5 contra 5, pero dejando más que nada en claro algunas situaciones, las situaciones ofensivas que queríamos, ¿no es cierto? A ver, tomamos una, podemos tomar, en el Playbook hay 6, 7 acciones ofensivas, las cuales jugábamos muchísimo, ¿no? Pero tomamos una en general, que por ahí es una situación ofensiva que ustedes conocen y que muchos han visto, ¿no es cierto?, que se juega hace tiempo, ¿no? Nosotros teníamos claro que nuestra primera arma del juego era Paola, ¿no? Y eso lo teníamos claro porque era la jugadora que nos arrastraba, la jugadora que nos llevaba gente, y a su vez que nos liberaba a la otra jugadora, las cuales sí teníamos muchas jugadoras con buena capacidad de tiro a 3 puntos, ¿no? Y por ahí teníamos un poquito más de problema en el juego de las caídas, en el juego interior. Con esta situación ofensiva, ¿qué planteábamos, no? Al poner la bola y jugar una situación de un corte UCLA, cuando laburábamos en cada práctica, nosotros le pedíamos a Jazmín, principalmente que era Jaz, o por un momento era Matu, que era el recambio, que por favor esa situación de corte UCLA la tomen para recepcionar. ¿Cuál es uno de los graves defectos que se juegan cuando se juegan estos tipos de situaciones? Que la jugadora que toma el corte UCLA no llega hasta el fondo, no llega hasta abajo del canasto, sino es un pedacito para correr menos y salir rápido. Y las defensas, ¿qué hacen habitualmente? Nosotros estábamos viendo el video que las defensas defendían un pedacito porque estaban pendientes a la acción de Paola, y que nosotros por ahí podíamos castigar en el juego 2, 4 puntos con esos tipos de situaciones. Entonces trabajábamos bien esos tipos de acciones al margen de que no era la situación habitual que queríamos. ¿Qué significa? Jugar un UCLA, pero estar un segundo, no le dábamos más esas acciones, ¿no? A partir de ahí sí jugábamos el pase al 4, al ser una buena cortina evitábamos que haya que te tuviera que ayudar el hombre del 4, entonces recibíamos el 4 y obligábamos a que, si el 4 era Tamara o era Andy también, porque no habíamos leído, estaba Andy, eran jugadoras con mucha amenaza de tiro, entonces obligaban constantemente a estar pegadas a ella, a tener que tenerla cerca. Entonces nosotros tratábamos de que ellos no reciban 8 metros de canasto, sino que reciban una situación que puedan amenazar un tiro de 3 puntos.
porque considerábamos que ponían un problema a la defensa. Si no la defendían, iban a tirar. Entonces tenían la orden de hacerlo, ¿no? Y a partir de ahí hacíamos una nueva cortina, salida a Matu o a Jamín, y a partir de ahora venía la etapa principal de la ofensiva. ¿Qué podía pasar, no es cierto? Muchos dicen, bueno, a ver, estas acciones habitualmente se juegan para poner el juego interior, ¿no? Como está marcado. O sea, la mayoría de los equipos juegan esto para jugar el juego interior. Nosotros lo dábamos por descartado el juego interior, no descartado. Si metíamos 4 puntos en el juego interior con Cari o con Caro Carabés, que en muchos momentos hacía esa función al margen, bueno, hacíamos jugar de 2, de 3, de 4, de 5, era medio complicado, ¿no? Pero al margen de esa situación, ellos también nos daban muchas variables de eso, teníamos bien en claro quién era la jugadora de 5. Sabíamos que la 3 era Paola y teníamos que dar una vuelta al balón para llegar a la situación de Pau. Y Pau tenía diferentes tipos de opciones que nosotros fuimos trabajando en cada uno del funcionamiento del set. La primera opción que nosotros queríamos de Pau era que meta una buena cortina a la 5 para generar una ayuda, y Pau tiene una gran... Ojalá podamos mostrar un video, ¿no es cierto? Yo creo que es la mejor jugadora que sale en estos tipos de cortina a tomar un lanzamiento a 3 puntos, ¿no es cierto? Ella lo hace muy bien, ¿no es cierto? Entonces, en el momento que Pau cortinaba a las 5 y su jugadora ayudaba un poquito, ella tiene un buen cambio de ritmo y una buena lectura de recepción de cómo le estaban defendiendo para salir a tomar tiro de 3 puntos. Era una ofensiva que a nosotros nos daba el 40% de los puntos en el juego, porque nos daba muchísimos puntos con la salida de Paola y nos daba continuidad y movilidad y lográbamos que la defensa contraria se mueva de lado a lado. Esa era la idea principal. ¿Cuáles eran las variables? Había momentos que nosotros veíamos que la 5 era Utami o era Andy, por ejemplo. Entonces nosotros, por momentos, cuando ya nos tomaban el tiempo, le decíamos a Pau, como le anticipaban y le jugaban bien por arriba la salida alta a Pau, cuando iba a hacer la cortina, que regrese. Al regresar, ella tenía la opción, por ejemplo, de poner la bola, nosotros teníamos la opción de ponerle la bola al poste alto a Pau, y una finta y la salida con una cortina. Cambiábamos la 4 a la 5 en diferentes posiciones, y la salida de Andy o de Tamara a tomar un tiro de 3 puntos abierto, en línea de 3 puntos en la situación del eje central. Entonces también generábamos, entonces le obligábamos a que tengan que defender esos tipos de situaciones, o por momento lo que hacíamos era que Paola tocara a la 4 y a la 5 y que salieran bien al córner a tirar si tenían un buen rango de tiro, y a partir de ahí si hacíamos una cortina bien indirecta, bien profunda y bien recta para que Pau pueda salir a tirar, y si veíamos que había algún cambio, principalmente que los 5 de los demás equipos eran grandes, ahí sí le generábamos la acción de mismatch a Pau, abriendo en todos los equipos y generando un tipo de continuidad. A ver, ¿qué quiero entender con esto? Nosotros íbamos desmenuzando cada acción y cada situación ofensiva. Teníamos 8 acciones ofensivas más o menos. No era muy complicada, pero tratábamos de utilizar esa tendencia o esa tensión que tenía Paola con los demás equipos para promover para promover los buenos hábitos que tenían las demás jugadoras. Nosotros teníamos jugadoras con buena cantidad de tiros, entonces tomábamos eso de esos lugares. Bueno, después teníamos ofensivas especiales más puntuales, que también las podíamos ir explicando, pero se va a extender demasiado, pero que sí son situaciones que están en el playbook y que por ahí las pueden ver. ¿Dani? Sí, es importante decirle que nosotros obviamente teníamos cosas específicas, pero sabíamos que que Paola iba a ser el llamador en esa situación, entonces todas tenían que estar atentas para cuando le toque definir. Por eso que gozábamos del pick and roll de Jazmín, gozábamos de las corridas por línea final de Matu, teníamos bien claro que Carolina iba a hacer el trabajo sucio, pero iba a poder jugar el 1 contra 1 a través de las penetraciones frontales. Entonces todas sabían su rol y eso fue lo mejor que tuvo el equipo, sabiendo que a veces que la mayoría de las veces iban a quedar solas para tomar decisiones. Dicho sea de paso, vuelvo a hablar del partido con Venezuela, que fue fundamental. Habíamos trabajado mucho el tiro de 3 puntos en transición, y fue Tamara que metió 5 triples en un cuarto, sabiendo que él tenía carta libre para tomar esa decisión ofensiva. Y obviamente cuando estacionábamos la pelota teníamos que jugar a 3 o 4 pases mínimos para evitar que la pelota juegue de un solo lado de la cancha. Vos decías la ofensiva cuerno, la ofensiva libre, la ofensiva 5 que presentaste recién, pero sabíamos que lo que nos iba a dar mucho hándicap o mucho volumen a nuestro juego eran las continuidades
y a través de eso los comportamientos ofensivos no iban a dar el resultado que habíamos esperado y trabajado mucho desde el principio del proyecto, ¿cierto? Después, ante el juego interior que nos faltaba, obviamente, para tomar decisiones, nosotros sabíamos que si jugábamos acciones para apoyar la pelota del poste bajo, era para generar juego. Obviamente, si tenían situación de definir, bienvenido sea, pero nosotros sabíamos que era para generar juego, si recibía poder jugar situaciones de handoff, si recibía sabiendo que del lado contrario iba a haber backpick. Entonces, fue lo que más trabajamos en todo este proceso. Juan Pablo. Sí, así mismo, como dice Dani, ¿no? Sí, disculpen los profesores, hay una consulta que quiere hacer la profesora Norma de Honduras, me está pidiendo hace un tiempito ya para hacer una consulta a los disertantes. Adelante, Norma. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos, Oscar, Juan, Daniel, Rodrigo, muy amable. Les saludo desde Honduras. También quiero saludar y aprovechando el momento a las seleccionadas nacionales, Tania Peralta y la compañera Morazán, que las veo aquí. Mi pregunta es porque he sido pues entrenadora de mi país. Lamentablemente no he tenido una selección nacional. Sí he visto el trabajo que se ha hecho, pero veo que mi equipo nacional se está volviendo bastante maduro. No tenemos la oportunidad de tener la experiencia que ustedes han tenido con su equipo nacional. Y mi pregunta es, ¿cómo contrarrestar la altura contra la velocidad que nosotros podemos mostrar y poder llegar a la hegemonía que se mantenía antes a nivel centroamericano? Primero porque somos un equipo bajo, la velocidad no es mucha y tenemos muchas jugadoras inseguras. Me gustaría saber qué plan podemos montar en nuestro país para poder elevar nuestro nivel técnico. Gracias y feliz noche. ¿Cómo está, Norma? ¿Cómo le va? Bueno, entendiendo un poquito la problemática, ¿no? Como yo explicaba al principio, ¿no es cierto? Cuando hablamos de falta de estatura, bueno, primero y principal hay que tener claro qué es lo que hay que trabajar a nivel de fundamento y a nivel de edades tempranas, ¿no? Ahí ya nos estaríamos, yo creo, metiendo en otro aspecto que tiene que ver un poquito, como yo explicaba, con todas estas chicas hizo un laburo de fundamentos individuales, sabiendo que todos los fundamentos del juego individual y en la parte física de velocidad, de fuerza, de esas cosas, nosotros no podíamos dar ventaja porque la ventaja la dábamos a nivel de estatura. Entonces, creo que eso tuvo que ver con un desarrollo a nivel de fundamentos individuales y de formación de todos los fundamentos del juego, ¿no es cierto? Y a medida que fueron subiendo y sabiendo, nosotros fuimos a jugar los Juegos Panamericanos, el primer partido nos tocó a Estados Unidos, fue increíble, ¿no es cierto? Y a partir de ahí también sabíamos que nosotros tenemos que ser muy buenos en lo que somos buenos. O sea, laburar en esas cuestiones. ¿Cuáles son los métodos? Bueno, yo creo que depende mucho el tiempo que la federación le dé a usted para laburar. Si la federación no le da el tiempo, es un método que tiene que laburar en cada uno de los clubes y en cada uno de los entrenadores. Y hacer un equipo que se entrene sabiendo para qué se entrena, que pasa muchas cosas en muchos momentos, ¿no? Yo creo que en muchos momentos se entrena porque, como usted dice, hay una jugadora rápida, un poquito alta en formativa, entonces la ponemos abajo del aro. Esa jugadora cuando sube a primera, mide unos 65, unos 70, no sabe picar, no sabe tirar al aro, y se encuentra con jugadoras a nivel internacional de unos 90 para arriba. Entonces hay que desarrollar un desarrollo general de todas las situaciones de fundamentos individuales, porque creo que mi respuesta va más a una cuestión más profunda, ¿no es cierto? El trabajo de formativas y de fundamentos tiene que ver con esto. No sé, Dani, si vos querés agregar algo. Sí, indudablemente que en la etapa de formación hay que enseñarle a jugar en todos los puestos. Obviamente todos sabemos que le hacemos un mal a la jugadora de más de 1,70 m, ponerla cerca del cesto únicamente. Hay que ponerle todos los condimentos y todos los ingredientes, obviamente. Ahora, sería fundamental a todo esto explicarle que en ese grupo que fuimos al sudamericano, sabíamos, y de ellas la venían sabiendo desde que jugaban en las divisiones, en las selecciones menores, que iban a jugar contra que íbamos a tener ese déficit, íbamos a jugar contra la altura, pero lo suplían
muchas veces hasta con maña, porque el alto bajo de Chile, con 2 jugadoras de 2 metros, no pudieron hacernos daño, porque sabíamos que Carolina cada vez se iba a poner por delante, si quedaba cerca del cesto se iba a poner por delante, y la que quedaba con la jugadora, con la grande arriba, sabía que si metía un pase no lo podía meter cerca del cesto, tenía que meterlo a los laterales, que nos permitía rotar a nosotros, entonces contrarrestábamos eso. A lo que quiero ir, es importante desde chicas fomentar que jueguen en todos los puestos, que todos piquen el balón, que todos defiendan el 1 contra 1, chico contra grande, grande contra chico, que a la larga le va a servir. Bien. ¿Está bien? Ok. Más que nada queríamos terminar de seguir, entonces ya podíamos entrar en las preguntas. Entonces, hacerlo. Juan Pablo, sí. Lo que quería mostrar, para terminar lo nuestro ahí, era, bueno, vos no lo sabés, pero bueno, yo elegí el partido con Venezuela, que nosotros teníamos que tratar de contrarrestar el juego de ellos, del tiro de 3 puntos, y poder negarle alguna situación. Entonces armamos el video, pero le dimos mucho énfasis, más que nada, le dimos mucho énfasis a la tendencia individual. Nosotros sabíamos que era un equipo que se había preparado, pero que dependía mucho de la parte de tendencia individual. Fuimos armando el video, y obviamente que no lo voy a pasar a todo el video, pero sabíamos que el ataque rápido, las transiciones, ellos vivían de eso, y de los sets, y obviamente que en los sets entraban las cortinas directas, el balón interior, obviamente entraba la parte fundamental que ellos necesitaban, que era la salida de los tiradores. Entonces, le dimos mucho énfasis, más allá del scouting colectivo, que es el scouting de equipo, le dimos mucho énfasis a la parte de la tendencia individual. Sabíamos que los números que traía Daniela Wallen, que era una jugadora que jugó en Paraguay, muy buena tiradora de 3 puntos, nos ayudaba muchas veces a tomar decisiones de acuerdo al scouting. Una jugadora alta que jugaba en la posición de 3, del 4, y cómo venía en esos torneos continentales, en el sudamericano o el América. Entonces, sabíamos que teníamos que defender de la mejor manera a Daniela, y acá hay imágenes del Mundial, donde sabíamos que ella gozaba de muchas cortinas y tomaba decisiones a través de las penetraciones a derecha. Por ejemplo, es una de las jugadoras. Buen tiro de 3 puntos, carga el rebote, y es una jugadora que tiene bien claro que su trabajo consiste siempre en el tiro de 3 puntos, la penetración y la descarga. Después sabíamos que había otras jugadoras que también tenían mucha injerencia en el juego, más que nada porque entendíamos, ahora Márquez, que también jugó en Asunción, traía buenos porcentajes de 3 puntos y trabajaba mucho en situaciones de stack para que ella salga a tomar sus tiros. Una jugadora que con más de 35% de 3 puntos, y que tomaba, lo importante que sabíamos nosotros, que tomaba más de 15 tiros por juego. Armaba rápido sus tiros, y si había penetración a derecha. Entonces, nosotros en ese partido la tomó Matu Peralta en inicio, y sabíamos que ella necesitaba tiempo, pero no espacio para tirar. Entonces, era muy corto el recorrido de su lanzamiento. Entonces, la idea era que tire todos los tiros contestados, y preferentemente con la mano izquierda de la defensora. Fíjense, en una situación está tirando 3 tiros en un partido. Y muchas cosas así que fuimos viendo, y cómo nos iban a hacer daño. Esa era la formación básica de ellos, jugar 5 abiertos. Entonces sabíamos que lo principal era lo que mejor hicimos durante toda la pretemporada, que era la defensa del balón. Y así, una a una, sabían cada una a quién iba a defender, y ya la noche anterior ya le íbamos presentando a la jugadora nuestro plan de juego, y obviamente, sin lugar a dudas, la tendencia individual. ¿Está, Juan Pablo? Sí, así mismo, como dice Dani, ¿no es cierto? Ya teníamos bien claro cómo queríamos jugar,
Y yo para terminar de cerrar un poco la etapa de preparación, ¿no es cierto? La tercera etapa ya fue una etapa donde quisimos poner un par de cuestiones puntuales, defensivas, ¿no? Ya nos fuimos a una defensa a presión en todo el campo, ¿no? Considerábamos que y lo hacíamos bien porque teníamos experiencia, lo veníamos haciendo, y empezamos a trabajar un poquito en la defensa zonal, eso ya teníamos la jugadora de doble turno, y sí nos planteamos algo que yo considero que fue importantísimo para llegar de la mejor manera. Todos los días jugamos un juego con un equipo de sub-19 masculino, ya sea un equipo de Olimpia, o un equipo de Campo Alto, o un equipo de cualquier, o de Libertad, o de club que quisieran jugar, que eran ya jugadores en algunos casos que estaban jugando en primera división, y tratábamos de plantear más o menos una estrategia, una táctica de cómo que nosotros queríamos llevar a jugar cada uno de los juegos, ¿no es cierto? Creo que eso fue fundamental para que el equipo, al margen de que cometimos miles de errores, nos fuéramos dando cuenta cuál era la manera de jugar y cómo queríamos jugar principalmente al inicio del torneo, ¿no es cierto? A partir de ahí ya terminamos un poquito la etapa de preparación acá, que no fue muy extensa, pero creo que fue bastante productiva, y a partir de ahí pasamos a la etapa de la competencia, ¿no es cierto? Primero y principal, llegar a 2.800 metros de altura, teníamos que ver, y era una incógnita, cómo algunas jugadoras se iban a adaptar a eso. La verdad que era una gran incógnita, no sabíamos, al margen del laburo que Oscar y Ariel habían hecho o estaban haciendo para recuperar. Así que los primeros entrenamientos fueron muy pocos, muy cortitos para ver cómo nos alimentábamos y cómo terminábamos entrando en la situación de la altura, a ver cómo recuperábamos. Y a partir de ahí sí empezó el laburo más fuerte en ese caso de Dani. Voy a tratar donde él sigue el scouting y se dedicó un poquito al scouting, y en mi trabajo en particular, ir analizando los videos que Dani me iba pasando y ir dándole mucho énfasis al primer juego con el equipo de Chile. Como ustedes van a ver, y Dani lo va a explicar seguramente, en el primer juego con Chile, nuestro plan sabíamos que jugaban constantemente alto y bajo. En situaciones de high low, nosotros teníamos que tratar de cortar eso mismo. Y en el primer tiempo tomamos una defensa individual donde metíamos a Caro, no le poníamos a Caro a defender a ninguna de las dos jugadoras importantes, sino la poníamos en la ayuda porque es una jugadora que tiene mucho recorrido y mucha ida y vuelta en la llegada. Lo mismo que Matu, que eran las dos acciones que estaban en el córner. Y tratamos de evitar mucho la situación de high low. Y en el segundo tiempo cambiamos totalmente nuestra táctica, nuestra estrategia. Sabíamos que la íbamos a cambiar, nos fuimos a una zona 2-3, pero un poquito ajustable, llegando a las tiradoras, y a partir de ahí empezamos a correr. Y creo que ese juego fue el que nos puso en el lugar donde nos tenías que poner, ¿no es cierto? Y entonces los roles en ese mismo momento del torneo fueron eso, ¿no es cierto? Dani en la situación de scouting, yo en la situación de la decisión final del juego, y Oscar y Ariel, que quiero que cuenten un poquito, que creo que fue importante la situación de recuperación, porque al margen no era entrenar tanto, sino era más mirar un poquito de video, analizar un juegos y recuperar la situación física para llegar de la mejor manera a los juegos. Oscar. Así mismo, profe. Era algo, o sea, un detalle muy importante que no hay que dejar de lado, ¿verdad? La recuperación, porque, como dije hace rato, era el doble esfuerzo, ¿sí? Y la recuperación era, para el día siguiente teníamos que estar bien, versus el primer partido que fue contra Chile, que ellas venían ya una semana haciendo adaptación ahí, nosotros llevamos 2 días antes, y ese ya era nuestra primera batalla, era nuestra primera lucha, que ya estén preparadas y adaptadas ya a esa situación, pero pudimos demostrar que las chicas se fueron bien entrenadas, ¿verdad? Y nada, terminar ese partido durísimo y estar listas para el siguiente partido. Y era, así como dije, ¿verdad? Con las manos de un capo que es Ariel, que ya le conoce bastante a las chicas, ya sabían dónde había dolencias. Las chicas se acercaban y te decían, mira, estoy necesitando esto, tengo un poquito de sobrecarga acá, entonces trabajamos en base a eso, ¿verdad? Y nada, estábamos terminados los entrenos y era directo al hielo y a los masajes, ¿verdad? Para que se recuperen al 100%. Bien, Juan Pablo, para Bien, ir cerrando, para cerrar vos. Para mostrarle más o menos cómo nosotros sabíamos que teníamos que trabajar contra Chile, que era el primer partido, sabíamos que tenían situaciones de cortes diagonales, de reverso del balón, pero todo se generaba a través del pick and roll lateral. Y lo que le daba mucho juego a ellos en todas las situaciones ofensivas
era el alto-bajo. Entonces, comenzamos a trabajar con eso, sabiendo que necesitábamos tener imágenes. Esta es imágenes de un partido amistoso que habían jugado con Ecuador. Ecuador, sí. Ecuador. Entonces, si jugaban el alto-bajo, fíjense la formación de ellos, que tenían dos jugadoras dominantes en las situaciones de poste bajo. Xiomara Morrison y el otro nombre no me acuerdo. Después, sabíamos que en el pick and roll, nosotros si le permitíamos que generen, íbamos a tener problemas. Entonces, buscábamos en todo momento el 5 contra 5 y que la base largue el balón, porque de eso dependía. Esto era la formación básica de ellos. 4 por fuera y 1 adentro, y el alto-bajo siempre presente. Después, tenían una situación de cortina diagonal, donde buscaban otra vez esa situación de alto-bajo, lo que les generaba a ellos comprimir las defensas para poder buscar las penetraciones correspondientes. Todos estos juegos los fuimos consiguiendo. Estos eran amistosos, ellos anduvieron de gira durante un mes antes del torneo y fuimos consiguiendo con un poquito de trabajo de espionaje. Sabíamos que habían jugado en Perú, después se habían ido a aclimatarse a Colombia, a Tunja, y bueno, nosotros fuimos consiguiendo de a poquito. En mi caso fue la primera vez que yo trabajaba con un equipo femenino de Paraguay en una selección, entonces sabíamos que teníamos un montón de cosas por hacer. El juego inside, que sabíamos que íbamos a tener problemas, entonces ellos buscaban comprimir defensa para poder tirar de 3 puntos. Y después siempre presente el alto-bajo. Bueno, estos videos no son muy buenos que digamos, porque lo dejaron una cámara, pero en forma fija, pero bueno, era lo que había y con lo que podíamos trabajar. Era información que fuimos recabando, aparte de la parte individual. Sabíamos que ellos necesitaban generar cosas a través del pick and roll y obviamente meter la pelota interior para que puedan disfrutar un poquitito más sus jugadoras de mayor talla. Y bueno, y para terminar, sabíamos que en los bloqueos múltiples íbamos a tener situaciones de cortina ciega y reverso. Entonces, la salida de tiradores iban a ser la mayoría de las veces en forma horizontal. Y casi siempre terminábamos los videos, para ir cerrando ya esto, casi siempre con los puntos fuertes y los puntos débiles del rival. La presión defensiva extendida, sabíamos que era uno de los puntos fuertes. Después cuando hacían defensas mixtas, buscando recuperar el balón y poder correr el ataque rápido, porque ya que tenían un rebote seguro, y la referencia interior, que iba a ser lo que modifican los tiros ante un equipo como nosotros, que necesitábamos de eso. Obviamente las reglas defensivas estaban siempre presentes y las tendencias individuales. Está Juan Pablo. Como dijo Dani, ¿no? En cada juego y en cada momento nos fuimos planteando estos tipos de situaciones. El laburo fuerte en ese momento lo tenía Dani, ¿no? Dormía poco, pobre gordo. O sea, pero bueno. La verdad que eso creo yo que habla bien de un trabajo de equipo, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros sabía qué tenía que hacer, ¿no? Y bueno, el laburo duro en ese momento lo tuvieron Dani, Ariel, ¿no? Y Oscar, principalmente Dani y Ariel, porque tenían que dar el tema de los scouts, y el día a día estábamos jugando, y el tema también de las recuperaciones, porque era fundamental en la altura llegar de la mejor manera, ¿no? Lamentablemente, uno muchas veces dice, no, la altura no, pero cuando se juega en la altura se nota que el desgaste es 3 veces mayor y la recuperación es mucho más lenta, entonces había que estar en todos los detalles, hasta en el detalle de la alimentación teníamos que estar, entonces creo que de ese lugar se hizo muy bien, contando en nombres generales lo que fue el torneo, ¿no? Primer juego Chile, segundo juego Brasil, creo que hicimos un primer tiempo excelente, íbamos ganando a Brasil y no lo podíamos creer cuando terminó el primer tiempo. Después terminamos perdiendo el juego en una situación
a la cual nosotros habíamos dejado abierta, que era el tiro de 3 puntos, y habíamos dado mucha prioridad en una defensa zonal a aquellos no pongan la pelota interior, y terminaron castigándonos en el lugar donde nosotros la habíamos dejado abierto, con una jugadora que creo que nos metió 3-4 triples seguidos, nos terminó de abrir el juego, jugando un gran juego. Después vino Venezuela, como ya le contó Dani anteriormente, sabíamos que no teníamos que ese partido con Brasil no darle tanta importancia y prepararnos para ese juego con Venezuela, que fue el partido que nos llevó a la clasificación, a los Panamericanos y al AmeriCup. Y después sí vino una semifinal con Argentina, donde terminamos el primer tiempo ganando, donde lamentablemente hubo, bueno, no importa lo que hubo, ¿no es cierto? Pero lamentablemente creo que no pudimos cerrar el juego en el último cuarto de la mejor forma. Tuvimos casi 15 minutos fuera del juego a Paola, los últimos 10 minutos no jugó porque había salido por Funes, y en un equipo como el nuestro sí se siente la ventaja. Al margen de todo, como le dije anteriormente, no sé si Dani después podrá agregar algo, perdemos el juego a partir de los malos porcentajes de tiro libre que tuvimos. Creo que fueron, yo no me recuerdo si fue por debajo de los 55%. Sí. Más o menos, ¿no? Sí. Y después vino un gran equipo como era Colombia y perdimos por 3 puntos en los últimos minutos, que creo que hoy por hoy, a mi gusto personal, Colombia es de las grandes potencias que tiene el básquetbol sudamericano, y es para mirar porque tiene un gran laburo de formación, viene a ganar el último 17 y con jugadores de mucha talla, ¿no es cierto, Dani? En cuanto al torneo, ¿querés agregar algo? Y Oscar mismo. No, ya está. Lo mío está resaltar las ganas que tuvieron esas chicas nada más, y siempre estar presente para dejar a Paraguay en el mejor de los lugares. Nada más que eso. Okay. Oscar. Muchas Nada, gracias. eso, profe. Muchísimas gracias, tanto Juan Pablo Feliu como el profe Dani Cano y el preparador físico Oscar Duarte. Muchas gracias por la buena charla para así adentrarnos un poquito del trabajo de la selección en este operativo que pasó. Y ahora vamos a pasar al segundo tema. León, antes que nada, León. Sí. Antes que nada, primero, antes de pasar al segundo tema, que es el tema de la Liga Nacional, agradecerle a ustedes por el lugar. Si alguien quiere generar alguna pregunta o algo que tenga que ver con el proceso de trabajo, estamos abiertos a todas las dudas. Yo soy una persona que mamó el básquetbol paraguayo, y creo que puedo colaborar y seguir sumando para que esto siga subiendo, y que nunca se crean menos que nadie, que laburen, que se mantengan actualizados, y no dejar gracias a esta charla, no dejar de felicitar a mis jugadoras, ¿no es cierto? Creo que gran parte de ese éxito son las jugadoras, y ellas creyeron en nuestro mensaje, y por eso nosotros pudimos hoy por hoy dejar a Paraguay en el lugar que lo dejamos, y hoy por hoy poner la bala tan alta. Así que gracias a vos y a toda la gente de la Asociación de Entrenadores por toda esta charla, y a seguir sumando por este hermoso deporte que es el básquetbol paraguayo, y que todos queremos que levante, ¿no?